Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, pues en esta mañana tan hermosa, estoy aquí queriendo hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del volumen, de las repeticiones, del por qué es tan importante hacer las cosas varias veces y cuál es la diferencia de cuando haces las cosas con volumen a cuando no las estás haciendo como tal. Entonces, pues bueno, esto es un tema muy interesante. Voy a ser muy sincero, creo que hacer las cosas de manera repetida, en mi caso personal, han tenido un impacto muy significativo. ¿Por qué? Porque creo que es importante entender y hablar bien acerca del volumen o de la cantidad de cosas que uno hace. Y es que bueno, en el volumen o la repetición, cuando uno está haciendo algo repetidas veces, pues uno logra volverse más diestro o más hábil en lo que está haciendo. Eso por un lado. Por el otro lado, pues cuando estás haciendo algo de manera repetitiva, también te vuelves una persona un poco más observadora. Y eso yo creo que ha sido la diferencia entre obtener muy buenos resultados y no obtener ningún tipo de resultado. Voy a ser muy honesto, creo que cuando uno de verdad hace algo de manera seguida y varias veces, logra fijarse en pequeñas cosas que antes no. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos del volumen? Porque, digámoslo, en sí, el volumen es aquel factor diferenciador entre las personas que saben hacer algo muy bien y las personas que saben hacer algo más o menos. ¿A qué me refiero? Cuando una persona hace algo mucho, repetidas veces, se vuelve un maestro dentro de ese campo o se vuelve muy habilidoso. ¿Por qué? Gracias a la repetición o al volumen. Eso es gracias a esto, no hay otra explicación. Entonces, bueno, si ya sabemos que el volumen es tan importante y hacer cosas repetidamente es importante, ¿qué cosas entonces o por qué específicamente el volumen pudiera afectarme a mí o la cantidad de cosas que hago? Entonces, pues es muy importante señalar que el hacer algo de manera repetida varias veces te va a ayudar a ser, como ya dije, muy observador, y segundo, pues vas a obtener más resultados que la mayoría de gente que apenas se arriesgue una o dos veces a hacer algo. Eso de por sí es una ventaja porque, a ver, vas a obtener ya de por sí más cantidad de resultados. Y gracias a esa cantidad vas a poder ver más cosas que puedes mejorar y por ende la siguiente vez que la vayas a hacer es mucho mejor. Entonces lo que estoy intentando compartir con esta idea es el hecho de que cuando uno hace algo de manera repetida, uno se puede volver muy diestro en esa tarea, se puede volver muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué uno se vuelve habilidoso? Pues porque al haber estado haciendo esto de manera repetida, seguidas veces, varias veces, vas a entender de pronto por qué esto debió haber estado en posición uno. Porque a la hora de grabar el video no debió haber tenido de pronto este fondo, debió haber sido otro, o el sonido porque no estuvo bien grabado, o cómo pudo haber estado mejor grabado. Todo este montón de factores son cosas que solo llegan gracias a la repetición o el volumen. Entonces, hace poco pensaba en el ejemplo de un empresario que sigo desde hace ratos que se llama Alex Hormoz y él también hace videos en YouTube. Yo creo que algunas que otras personas ya lo habrán visto. El caso es que él pone el ejemplo o habla acerca de una clase de alfarería, de gente que hace pues esculturas con arcilla y todo eso. Y él dice y pone el ejemplo de que esta clase de alfarería la dividen en dos y pues para un proyecto de vacaciones o de verano le dicen a la mitad de la clase, hey, ustedes tienen que hacer la jarra perfecta, tienen que llegar y ir a hacer la jarra más hermosa que hayan visto, con las mejores técnicas, lo mejor que se pueda. Y por el otro lado, a la otra mitad de la clase le dijeron, bueno, ustedes se van a encargar de hacer la mayor cantidad de jarras posible. Lo que van a intentar hacer es, al final de las vacaciones de verano, ver cuál de las dos mitades de la clase hizo la mejor jarra. Entonces, bueno, una vez pasó esto, pues estuvieron los dos equipos ya reunidos después de las vacaciones de verano y los resultados son tal cual lo que uno pues esperaba ver o observar. Uno es que la mitad de la clase que estuvo enfocada en hacer la mejor jarra, pues trajeron su mejor intento de jarra, pero cuando lo compararon con la última jarra que había hecho el grupo que estaba enfocado en hacer cantidad, se dieron cuenta de que el que había hecho cantidad tenía no solo la mejor la mejor calidad de la jarra, la más bonita, la que tenía más perfección, la que más se había mejorado, sino que también tenían más. Y pues ese, mis amigos, es el impacto fundamental que a mí personalmente me cambió la manera de observar el volumen o el hacer repeticiones. Y es que cuando uno hace algo de manera seguida sin buscar perfección, ojo, porque cuando uno busca perfección o busca que las cosas salgan excelentes al primer momento,
pues te desligas del interés de querer mejorarlo y asumes que las cosas han de venir bien desde el inicio y no es así. Las cosas normalmente suelen venir muy mal. Tú las vienes mejorando, observas, vas cambiando pequeños detalles. Por ejemplo, en el caso de un alfarero, pudo haber sido que alguien se haya dado cuenta de que habían piedritas, de que de pronto la forma en la que estaba haciendo la jarra no era tan buena. Pero si no se hubieran encargado de hacer muchas, porque sabían que tenían que hacer muchas, todos esos pequeños detalles tal vez nunca hubieran cambiado. Y pues bueno, eso es básicamente en lo que se resume el uno ser consciente de que repetir las cosas varias veces, hacer volumen, hacer cantidad de algo, es lo que te va a traer experiencia. Yo he hablado con varios de mis amigos que tienen ciertas metas muy ambiciosas, pero lastimosamente algunas de esas metas se quedan en metas, en lo que uno pues a veces no pretende que sea lo único en lo que llegue a ciertos objetivos. Pero el motivo es porque muchas veces la perfección o el querer obtener los resultados más ideales y perfectos dentro de su mente bloquean esa sensación de avance o de querer mejorar las cosas. Si las cosas no salen tal y como ellos tenían dentro de su cabeza, sus expectativas, a veces me he dado cuenta de que incluso yo mismo me doy muy duro en la cabeza por decir, es que yo pensé que iba a ser así o así, pero pues en realidad no tenía por qué ser de ninguna forma. Si por el contrario me hubiera fijado en ese momento en hacer más repeticiones, en decir, bueno, esta tal vez no salió bien, pero voy a hacer otra y voy a intentar sacar la mayor cantidad de cosas que pueda de esto, lo más probable es que me hubiera fijado de pronto en decir, bueno, esta vez me fue mal poniendo el trípode acá, ahora en la siguiente voy a cambiar el trípode de posición y me va a hacer mucho más fácil toda la ecuación. De eso se trata, ese es el juego del volumen, ese es el juego de todo, tanto en los negocios como en la vida personal, creo yo, y es que a medida que te vas exponiendo más y más a hacer algo, sea a obtener nuevos clientes, sea a obtener un nuevo trabajo, sea a construir o a delegar tus funciones dentro de tu empresa, sea a empezar un nuevo producto o lo que quieras lanzar, siempre entre más hagas de ello, pues mejor te vas a volver, más diestro, más capaz, más crítico también a la hora de pensar. Y aunque uno no lo crea, todo ese tipo de cosas tienen un impacto verdaderamente fuerte. Y pues bueno, yo creo que quería señalar este tema del volumen porque es algo que a mí personalmente a veces se me pasa. A veces intento pensar que las cosas van a salir perfectas en la primera vez, pero todo se resume a cantidad, a hacer más. Y entre más repeticiones tienes, mejor te vuelve. Todo es como el gimnasio, suena muy chistoso, pero tal y como el gimnasio es exactamente lo mismo, o como cualquier deporte o cualquier habilidad como cantar, por ejemplo, se necesita práctica, porque la práctica te expone a distintas circunstancias. Hiciste esto una vez y entonces las circunstancias no eran iguales a la primera, o intentaste hacer esto y las circunstancias cambiaron drásticamente y no son para nada iguales a la última vez que te fue bien. Y todo ese montón de exposición a distintos factores, a distintas cosas, es lo que hace a alguien bueno. Así que, por ejemplo, para poner un último ejemplo y ya no ser muy redundante, porque creo que he sido bastante claro con la idea del por qué el volumen o repetir cosas te va a hacer muy bueno. Vamos a suponer que eres una persona que desea correr una maratón. Si tú no has corrido sino una maratón probablemente en una caminadora y nunca has salido a correr en una montaña o en carretera o algo de ese estilo, lo más probable es que una persona que sí haya salido a correr en carretera, que haya ido a hacer deporte largas distancias, cortas distancias, de manera intensa, no intensa, te vaya a superar y vaya a ser muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esa persona ha hecho más repeticiones de lo mismo en distintos ambientes, en distintas circunstancias. Entonces a veces el experto o el expertise de X o Y campo no viene necesariamente porque él haya descifrado algún tipo de secreto mágico. Bueno, sí, pero eso se debe gracias a que hizo muchas veces la misma tarea. Entonces, como hizo varias veces la misma tarea en distintas circunstancias, obtuvo información nueva cada vez que lo hacía y con esa información, pues él dijo, no, sabes que esta es la mejor manera de hacer este trabajo o esta es la mejor manera de hacer esta función. Entonces, pues nada, quería hacer este video porque pienso que a veces uno subestima demasiado el poder de repetir las cosas, pero es muy importante hacer volumen. Entre más veces hagas algo y más repetidas veces, mejor vas a ser, más diestro. Y pues bueno, eso la verdad creo que sí tiene un impacto bastante fuerte, tanto en los negocios como en cualquier tipo de proyecto. Desde mi experiencia quería compartirlo, quería hablar acerca de esto porque también es algo que creo que a veces a uno no le comparten y uno no es lo suficientemente observador y pues nada. Aquí lo dejo y
Gracias por ver este video. Déjame los comentarios y las preguntas de las cosas que de pronto quisieras que analizáramos más. Y pues nada, yo creo que basta de conversar. Esta mañana está bastante hermosa, está bastante linda. Y pues los leo, muchachos. Un abrazo, nos vemos en un próximo video. Peace.